Último tramo ya de nuestro programa, de nuestra tertulia, y vamos a abordar algunos de los asuntos también más polémicos de la actualidad nacional y regional. Hablábamos, Domingo, de viñedos de Álava. Tú tienes el privilegio de disfrutar de ese rinconcito que está en la esquina entre Navarra, País Vasco y La Rioja. Ahí estáis divisando el horizonte. Yo siempre digo que para ir de aquí a Meano, en León Dormido, sí, paso 3 comunidades autónomas y son 20 kilómetros. 20 esto es un poco un absurdo de cuando se hizo la división geográfica de España, y entonces en las provincias y luego terminamos siendo las comunidades autónomas, que claro, el Valle del Ebro tiene un determinado tipo de geografía que no tiene nada que ver en el momento que saltas la Sierra de Cantabria o pues toda esa zona. Y al final es eso, pues ahora se provoca este problema derivado exclusivamente de las ambiciones de unos políticos con que no se sacian nunca, es una cosa increíble del País Vasco. Y ya, pues antes habéis hablado de empresa, Ramondín, era una empresa que estaba radicada aquí en un polígono de La Rioja y se trasladó ahí al lado, pero claro, es que estás a 5 kilómetros o a 2 kilómetros y estás en Álava. Hay en eso, que se dice en La Rioja. Sí, entonces al final esto es un poco, yo creo que no tiene ni pie ni cabeza, lo del intento del País Vasco por terminar siendo un país independiente, pues no tiene otra lectura. El que quiera llevarse una denominación de origen que en sí mismo vende ya y es la marca que es conocida en todo el mundo, y no hay otra en toda España como La Rioja, y no lo digo porque yo tenga manías con nadie ni intereses en el tema del vino, pero realmente es un absurdo. Pero son tan tercos y tan chauvinistas que dicen, oye, yo, pues mira, aunque esto me perjudique, me voy. ¿Cree alguien que Riscal, como una marca señera, histórica y además de las primeras de La Rioja, va a rescindir su pertenencia a la comunidad, la denominación de origen calificada Rioja? Yo creo que no. Y claro, lo que están es jugando con unos intereses, supongo que a base de soltar dinero a una serie de bodegueros y de personas interesadas, y políticamente pues creo que está detrás Bildu también por ese afán de independencia. Es un absurdo. No creo que tenga ninguna posibilidad de mejorar las condiciones de los bodegueros de Álava el que pretendan constituirse en su propio Consejo Regulador. Pero aunque sea un absurdo, Chuchi, desde el Consejo ya están diciendo que el daño al prestigio, a la marca, el ruido en torno a La Rioja, eso ya se está generando. Es nuestra seña de identidad, es La Rioja, es la tierra con nombre de vino. O sea, es nuestra piedra angular. Es una pena porque efectivamente el mundo del vino es un mundo muy competitivo y cualquiera va a aprovechar cualquier signo de debilidad o de ver de discrepancia para intentar acaparar ese mercado. Claro. A poco que mal lo hagamos, pues seguramente las exportaciones se vean repercutidas. Y es una pena porque al final nos vemos todos. Son menos ingresos para los directamente implicados, pero también son menos ingresos para nuestra comunidad autónoma. O sea, todo se ve repercutido. Yo creo que aquí lo que se debe hacer es un ejercicio de buena fe por parte de todos. La fuerza de la marca la tiene la unidad, es el conjunto, todos los que estamos. Entonces, eso decía el PP de su partido, ¿eh? Ahí te han pillado. Ahí está. Sí. Al final la marca es el conjunto, son todos, los de un lado y los de otro. Lo que tienen que hacer es sentarse, limar esas asperezas, llegar a un acuerdo en la que todos tendrán que ceder, porque cuando te pones a negociar, una negociación es cesión por parte de todos, e intentar que esa marca de prestigio conocida mundialmente siga adelante, porque al final, por discrepancias más políticas que otra cosa, lo que vamos a hacer es cargarnos lo que ya está hecho y lo que tanto ha costado hacer. Sí que es verdad eso, que la fuerza de la marca Rioja es la unidad, es la presencia en Navarra, País Vasco y nuestra comunidad. Y la calidad, evidentemente, la que es la garantía que uno cuando pide un vino de esta denominación sabe que acierta siempre. Laura. Exactamente. Lo veo difícil porque hay muchos intereses políticos, como decía Domingo. El hecho de que cedan o no cedan, ojalá lo hagan, pero es complejo. Y luego es que, claro, Viñedos de Álava va a pertenecer a una comunidad autónoma que quieren que pertenezca geográficamente, tiene sus propias competencias. O sea, la comunidad autónoma del País Vasco pues puede manejar ahí porque no está abarcando otro territorio como es La Rioja, con lo cual tiene su manejo para hacer estas cosas. Que esté perjudicando, por supuesto, la marca denominación origen Rioja es todo ello, pero desde luego entiendo no se va a poder nombrar Rioja Alavesa en ningún caso.
Claro. Yo lo que quería Por lo añadir es que tanto- estoy expectante pensando a ver qué resuelve el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, porque claro, el recurso que ha establecido el Consejo Regulador Sí. es en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y realmente dices, ¿qué va a resolver con la presión política que tendrán allí los jueces de ese tribunal? Y luego, ¿qué va a decir Europa? Porque claro, estamos siempre sujetos a la legislación europea y los consejos, vamos, o las denominaciones de origen y demás, están regulados por Europa. Por lo tanto, eso me tiene un poco intranquilo en cuanto a ver el resultado. Del País Vasco tengo muchas dudas, de Europa me gustaría no tenerlas, pero la verdad es que después de muchas cosas que vemos, cualquier disparate es posible. Cualquier cosa es posible, sí. Y además, como se dice por ahí, por muy absurda que sea una idea, cuanto más se habla de ella, más verosímil parece. Entonces, casi es mejor... Esto es lo de Felipe González no del hablar otro de día, esto. decía que cuando la verdad es lo que se creen los Lo que ciudadanos, que creen es los verdad, ciudadanos ¿no? que es Eso verdad. es. En fin, ¿alguna reflexión más o vamos ya con la ley trans, Chuji, que está siendo polémica en el seno de la izquierda, del feminismo, del pacto de gobierno también, con fricciones entre Unidas Podemos y los miembros socialistas del gobierno? ¿Tú cómo estás viendo esta tramitación tan espinosa y tan Pues compleja? efectivamente, una tramitación polémica en la que está enfrentando incluso a los partidos que están Eso es. en el equipo de gobierno. Nosotros como organización sindical lo que podemos pedir es respeto y protección para las decisiones personales de cada uno. En el momento que se apruebe, nosotros como sindicato seremos garantes de que la aplicación en el ámbito laboral, ya sea de la empresa privada o de las administraciones, se lleve a cabo correctamente. Y lo que sí que podemos pedir para esta ley, que es lo mismo que pedimos para otras leyes, consenso, no solo de partidos políticos, sino de expertos, que tengan en cuenta la opinión de los expertos y de la sociedad, para poder desarrollar una ley en sí que sirva para el objetivo que tiene. Tuvimos la ocasión también de hablar con miembros de la Marea Arcoiris en nuestra comunidad, que se manifestaron hace un par de días frente a la sede del Partido Socialista, pidiendo que se tramitara ya con rapidez, y esto era lo que nos decían al micrófono de TVR. La ley autonómica se aprobó hace 8 meses, sigue siendo necesaria aprobar la ley transestatal, que además va junto con una ley LGTBI, y venimos aquí a decirle al Partido Socialista que no entendemos por qué en La Rioja sí se aprueba la ley trans, aunque costó un montón, y porque a nivel estatal no lo hacen, por qué aplazan la aprobación y por qué votan junto al PP y Vox para que se aplace esta aprobación de la ley integral trans. Cada día que pasa sin una ley integral trans estatal es un día más de violencia contra las personas trans, y eso es lo que queremos señalar y decir que el Partido Socialista aprobó aquí la ley, pero queda mucho a nivel estatal que hacer y que la queremos que la aprueben ya. No hace falta que hagan más demoras, y yo creo que la sociedad está preparada para la despatologización de las personas trans. Está dañando no solo a las personas trans que ya llevan años luchando y que al final han vivido toda esta lucha desde el principio, sino a los jóvenes trans que estamos intentando buscar nuestra voz en la sociedad y no se nos está escuchando, y estamos buscándonos a nosotros mismos y no nos están escuchando desde el gobierno. Tenemos muchos problemas en las escuelas, en las instituciones educativas, y es lo que necesitamos, porque si desde pequeños ya no se nos está poniendo trabas, cuesta muchísimo más tener fuerzas para seguir luchando, y hace mucha falta tener esta ley estatal para que se sepa qué hacer y tener una base firme. Ellos piden que se tramite, que se agilice, como en nuestro Parlamento regional, pero está encallando el asunto. Es que por muchas cuestiones. es problemática la ley. Yo sí. creo que tiene ciertos puntos que creo que hay que discutir y debatir mucho, y yo Ha creo dicho que Chuchi, expertos, los expertos, los ¿verdad? expertos Los se han expertos echado. tienen que... Ahí ha sido, o sea, Claro. está el proyecto, y cuando ha llegado ha habido una línea de expertos, psiquiatras, psicólogos y demás, que han entrado a decir los perjuicios que puede tener la ley. En algunos y puntos, eso en es. algunos Sí, puntos muy sí, concretos, en concreto el de la edad de poderlo decidir, Eso es. sin consentimiento. La cuestión, creo, que es el centro, fundamental, ¿no? sí. Entonces yo creo, sinceramente, que el Partido Socialista está intentando garantizarse efectivamente que la ley salga adelante, pero con que haya retraso, pero con esas enmiendas o con todo lo que se pueda añadir
para cubrirse un poco más con esta ley trans, que entiendo que es necesaria, no digo que no, pero sí que ese punto es el más problemático y que quizás a la hora de poderlo analizar exhaustivamente y todo, efectivamente, porque han salido a la palestra muchísimos profesionales. Domingo. Bueno, es un tema absolutamente espinoso, entonces es de difícil valoración en cuanto a muchas de las complejidad que tiene dentro de lo que puede ser una persona que se sienta trans o que quiera cambiar de sexo. A mí me parece que el Rubicón lo tiene fundamentalmente en lo de la libertad de poder elegir el cambio de sexo sin el consentimiento de los paternos, claro, sin la patria potestad y sin el análisis y estudio de expertos médicos fundamentalmente, claro, luego además jueces también especializados sobre la materia. Y creo que ahí es donde está el cuello de botella. Nadie niega que una persona que tenga un problema que le pueda derivar hacia un cambio de sexo, supongo que no debe ser nada fácil el llegar a estas conclusiones y el encontrarse en una situación de tal calibre. Pero a mí me parece que lo que no se puede saltar es, primero, la patria potestad y, en segundo lugar, que menores que todavía no están maduros para poder elegir su destino, pues que hagan de una cosa tan seria y tan irreversible, además, porque, claro, esto supone unos tratamientos médicos y una serie de actitudes o de intervenciones quirúrgicas que luego son muy difíciles de corregir o prácticamente imposibles. He oído esta mañana el testimonio de una madre que con una niña menor de edad y que, bueno, incluso en el colegio ya llevaba un tiempo en el que le estaban llamando a sus compañeros como si fuera un chico y el propio profesorado también, lo cual me ha dejado absolutamente sorprendido, pero sin conocimiento para nada de la familia. Cuando planteó el problema en la familia se puso trató de convencer de que le hicieran una ayuda psicológica y demás, y al final, después de un tiempo de tratamiento psicológico y demás, y de acudir al psicólogo, pues no han conseguido, sino que ella misma se ha dado cuenta de que no era ese el problema que tenía. Claro. Y claro, esto es lo grave. No es lo grave el que una persona se sienta de una cosa o de otra, sino realmente si eso es definitivo y si está realmente, desde un punto de vista científico, está justificado el que se haga tal. Que hay casos que sí, y dicen los científicos claro que hay casos que sí, pero por eso insisto en que primero los padres deben tener la capacidad que deben tener, porque la ley en principio era la que se lo daba y tenemos una responsabilidad, aunque ya dijo Cela en su día que los hijos no eran de los padres. Bueno, estas frases que se dicen desde la política, aunque luego se consigue el premio de estar de embajadora en Roma, que queda muy bien. Pero bueno, el problema, y luego respecto a lo del Partido Socialista, que en este momento está en una actitud de intentar frenar esto y de no aprobarlo por la vía rápida, que es lo que pretende Podemos, que son los impulsores a través del Ministerio de Igualdad de esta ley para mí polémica, es que yo creo que lo que tienen miedo es de perder votos. Porque al final volvemos un poco a la historia de los políticos y de los partidos políticos. Sacan la calculadora. Entonces hay mucha gente dentro de su propio partido y de los votantes del Partido Socialista que realmente están enfrentándose a esto. Las mismas feministas históricas están en contra de una parte, no digo de la ley, sino ni que se promueva la ley, sino de una parte de la ley. Por lo tanto, yo creo que al final es la calculadora la que les ha hecho de alguna manera recular. No tanto el hecho de que se apruebe o no se apruebe, porque eso ya es secundario. Vamos a pensar bien, Domingo. Vamos a pensar bien. Yo es que ya soy muy mayor y siempre pienso mal. Además, aquello que decían, piensa mal y acertarás. Que nos vamos y vamos a dejarles con un reportaje sobre cómo funciona el Parlamento de La Rioja, pero antes, si podemos, vamos a compartir también estas estampas, estas escenas que han sido polémicas y que las queremos comentar con nuestros compañeros de tertulia. ¿Alguien decide protestar? Laura. Bueno. Esto es inadmisible, ¿qué podemos bajo decir? todo punto. No sé, a mí, fíjate, yo lo dije con mucha ironía, No me parece la mejor forma para granjearse las simpatías del ciudadano. Ciudadano. En las redes. Es cierto, o sea, vamos a ver. ¿Qué se gana con esto? Bueno, desde luego lo vemos todos, visibilidad, todo. Pero, a ver, sopa vamos a ver. Sopa de tomate. El arte, por Dios, es que si ya hacemos esto, es que no sé a dónde vamos. Pero que han seguido, han seguido. Porque no hay ningún tipo de respeto. Ya han seguido con un montón de cuadros más. No hay puré de patata. Pero esto no es un respeto a nada. Si quiero que me respeten, tendré que respetar primero, ¿no? Digo yo. Bueno, esto se ve. Bueno, esto es para reivindicar, pero los jóvenes hay incultos que le hacen así a los cuadros de Andy Warhol y soy testigo de ello, que le pegué un berrido tremendo. ¿Dónde fue eso? En Nueva York. En Nueva York. Raca, con el... pero ¿qué hace esta señora con la uña? La aparté y vino el de seguridad. Chuchi, esto no estaba en el guión, pero ¿cómo lo ves? Este afán de buscar publicidad que
que nos está invadiendo casi a toda la sociedad, con las redes sociales y con todos los ámbitos, nos hace perder en muchas ocasiones el norte. No tiene ningún sentido, no nos lleva a ninguna parte, no sé qué beneficio pueden sacar, nada más que la gente no entienda lo que están haciendo. Entonces, que recapacitar como sociedad. Es que no se les puede exigir otra cosa porque esto no es un sinsentido. Yo solo me lo explico desde el punto de vista de que alguien les financie y que quiera perjudicar la imagen del movimiento ecologista con esta clase de acciones. Es decir, que sea una operación inversa para perjudicar ese movimiento. Domingo. Sí, porque además resulta que esto es lo que defienden, es lo que van contra el cambio climático. Sí, el consumo que se resuelva el problema climático. Sí. Pero es que, bueno, el otro día, viendo noticias sobre este tema, que me parece un disparate y además creo que es una cosa también, no solamente ya de inducción por parte de las redes sociales y de todos los medios, no todos los medios, me refiero en general a la propia sociedad, sino también pues porque, no sé, se ha creado una especie de caldo de cultivo en el que el mundo se acaba en 15 días, en que el mar va a subir 50 metros en la costa del Mediterráneo pasado mañana, y el deshielo y tal. Y bueno, lo del cambio climático, que evidentemente todos somos perceptores o percibimos que hay una sensación de que, bueno, está haciendo un verano muy largo, le llaman veroño, al otoño ¿no? Y que está haciendo menos frío que antaño, y esto es evidente, esto lo palpamos todos. ¿Cuáles son las razones para ello? Yo evidentemente las desconozco, pero no creo que sea solamente por las emisiones de gases de efecto invernadero y demás, será por otros muchos factores, como por ejemplo los volcanes, que emiten lo que no está escrito y que además duplican y triplican por 25 lo que puede emitir a lo mejor en una ciudad como Madrid en un año entero. Tal vez pensaron que los girasoles eran transgénicos. Pues a lo mejor. Y puede ser. ¿Sabéis cuando salta alguien al campo que no lo enfocan? Eso. Yo esto no lo sacaría. Ah, mira, muy bien, muy bien. Yo de todas maneras lo que sí vi vi el otro día es que, por ejemplo, en el Museo Reina Sofía pues, muy rápido, Domingo, no están sin ninguna protección ni el Guernica ni muchas de las obras de arte que tienen allí. No tienen cristal como esta. No lo digas. No lo digas. Bueno, pues lo he dicho. Que nos vamos. Laura, gracias. A vosotros, un placer. Domingo, placer. no hemos hablado de urbanismo, otro día, te lo prometo. Cuando quieras. Jesús, Chuchi, más tertulias, si te parece. Muchísimas gracias, muy amables. Algún otro día más. Lo dicho, nos quedamos con el final del programa, que tiene que ver con un reportaje en torno a cómo funciona el Parlamento de La Rioja. Las comisiones son órganos de trabajo en el Parlamento. Normalmente son auxiliares del trabajo del Pleno, aunque tienen algunas competencias propias. Y hay distintos tipos de comisiones. Las comisiones pueden ser permanentes, pueden ser especiales, que a su vez pueden ser de investigación o de estudio. Y luego tenemos una comisión que sería un poco especial, que es la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Están normalmente formadas por 9 miembros, hay una representación de todos los grupos parlamentarios y bueno, el sistema es parecido al de las convocatorias de los plenos, es decir, se hace una convocatoria en la que esté de acuerdo el presidente de la Cámara y el presidente de la propia comisión, y se convoca a las diputadas y diputados que forman parte de la misma, pues al menos con 24 horas de antelación, para pues desarrollar el orden del día que haya marcado la presidencia de la propia comisión. En estas comisiones se suelen tratar diversos asuntos, pero uno de los más habituales pues es la comparecencia de miembros del Gobierno que vienen bien por una solicitud propia de ellos, que quieren comparecer para explicar un asunto, o en otras muchas ocasiones porque los grupos parlamentarios solicitan su presencia. Las comisiones son posiblemente el órgano que más actividad tiene dentro de la Cámara, porque para llevar adelante la tramitación de un proyecto de ley o de una proposición de ley es necesario que la comisión correspondiente se reúna muchas veces para tratar diferentes aspectos dentro de la tramitación. Y luego, si tenemos en cuenta que cada vez que se está tramitando un proyecto de ley o una proposición de ley
el Parlamento solicita la presencia de personas expertas en la materia, que en ocasiones pues, pueden venir 10 o 12 expertos para una sola ley, y cada una de estas veces se convoca la comisión, pues al final vemos que lo que más convocatorias tiene el Parlamento a lo largo de esta legislatura son las comisiones. Y otra novedad en esta legislatura también es que todas las comisiones se retransmiten por streaming desde la página web del Parlamento y también desde el canal del Parlamento en YouTube, para que quien quiera asistir a esas comisiones sin necesidad de estar aquí presente, tanto sean medios de comunicación como cualquier persona, pues pueda asistir en directo a las comisiones. Sí, porque las comisiones tienen la peculiaridad, según el reglamento, de no tener carácter público, en cuanto a que no pueden asistir personas ajenas a las mismas. Pero bueno, esto se soluciona aquí y en otros parlamentos también. Ahora, tecnológicamente es relativamente sencillo gracias al streaming. Proyectos de ley y las proposiciones de ley, porque una vez que la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento han decidido que un asunto vaya adelante, pues quien es el encargado de tramitar son las comisiones. Cada una tiene su reflejo en cada una de las consejerías del Gobierno, y en función, como comentaba Jorge, en función de cuál es el tema que se va a tratar, pues se deriva desde la Mesa del Parlamento a una comisión o a otra para que lo desarrollen. Lo que más se hace son comparecencias normalmente. Las comparecencias, claro, dependen de las solicitudes que se hagan. Unas solicitudes las hace el propio Gobierno, otras solicitudes las hacen los grupos parlamentarios, pero la verdad es que suele haber con carácter frecuente comparecencias. Y luego está lo que sería la actividad legislativa, que un poco como os comentábamos antes, se trata de informar y de dictaminar los proyectos y las proposiciones de ley que se han admitido a trámite por la mesa de la Cámara para que puedan ir finalmente al Pleno para su aprobación. Luego también las comisiones pueden hacer algunas actividades que son igual más esporádicas, como puede ser la aprobación de planes generales, por ejemplo, o de planes sectoriales, cuando se aprueba un proyecto de interés regional que suele llevarse a la comisión, y luego lo que sería en la comisión de reglamento que comentábamos antes, pues tiene una participación importante en la declaración de incompatibilidades de los diputados, en cuestiones que atañen al estatuto de los propios diputados, compatibilidades de segundas actividades, este tipo de cosas. Luego tenemos también otra comisión que es bastante importante, que aunque solamente se reúne una vez al año, que es la de presupuestos, que es la comisión que gestiona y que tramita todo lo que es referente al presupuesto de la comunidad autónoma cada año. A esa comisión, que se convoca una vez pero dura varios días, comparecen todos los consejeros del Gobierno, cada uno para explicar cuál es el presupuesto que para ese año ha destinado a su consejería. Y los diputados miembros de esa comisión van cambiando a lo largo de los días, puesto que se sustituyen unos por otros en función de las áreas que cada diputada o diputado lleva en su competencia. Es una comisión muy larga, que como ya digo, pues viene a durar 7 o 8 días, y que es fundamental porque es la que tiene la competencia de tramitar la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma. Yo destacaría la participación de los miembros de las comisiones, que realmente estamos acostumbrados igual a ver el Pleno, que es más formalista, más rígido, y en las votaciones, en las intervenciones, las comisiones, teniendo sus reglas de debate, son mucho más activas y mucho más participativas. Y no digamos ya cuando es una ponencia, que es todavía un órgano más reducido, pero dentro de la propia comisión, en el que ya la participación es total. Sí, son más dinámicas, el Pleno es una cosa como más rígida,
más encorsetada, incluso en tiempos, y aunque también las comisiones tienen sus tiempos, sin embargo, pues siempre hay un poco más de manga ancha por parte de los presidentes de las comisiones, en intervenciones que puedan ser más largas. En el Pleno no pasa eso, cuando llega el tiempo, pues normalmente hay que cortar al diputado, etcétera. O sea que son más dinámicas, más amenas, ¿no?, para los diputados incluso que el Pleno.